Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El pasado domingo estuvimos Laura Castro y yo a través de mi canal hablando en directo sobre el eclipse del próximo día 20 y al hablar del eclipse hablamos obviamente de la energía de Aries y al hablar de Aries hablamos también de la rabia. Y en este vídeo de lo que me gustaría es hablarte de esta emoción, de la importancia que tiene y de cómo aprender a relacionarnos con nuestra rabia desde un lugar que nos permita aprovechar la potencialidad que tiene. Lo primero es muy importante que recordemos que en esta dimensión absolutamente todo está polarizado. La ley de la polaridad lo que dice es que todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, y cuando aplicamos la ley de la polaridad al ámbito de las emociones, vamos a darnos cuenta de que si no nos permitimos uno de los polos, tampoco vamos a poder llegar al otro. Y con respecto a la rabia es energía de fuego y es una energía de fuego que no hemos sabido gestionar. La rabia es fuego reprimido. Cuando nosotros guardamos, cuando nosotros no nos permitimos afirmarnos, cuando nosotros no nos permitimos conectar con ese impulso vital, con ese deseo, con esa voluntad, lo que hacemos es transformar ese impulso, esa afirmación, esa capacidad para afirmarnos en rabia. Es una energía de fuego reprimida, guardada. Por eso la rabia nos lleva a sentir en nuestro interior mucho movimiento, nos conecta con la frustración, es como una energía que está latente y que está intentando salir, pero que nosotros la prohibimos. Y la prohibimos porque de alguna manera no estamos lo suficientemente conectados con esa energía de fuego, porque le tenemos miedo, porque no sabemos bien qué hacer con ella y porque también con respecto a la rabia, yo creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido que es una emoción que no es válida. Hemos aprendido a tenerle miedo, hemos aprendido a taparla, hemos aprendido a rechazar y a negar que tenemos rabia. ¿Y cuál es el desafío teniendo en cuenta la ley de la polaridad? El desafío es el de ser capaces de transitar por la rabia, porque desde ahí es desde donde vamos a poder conectar con su otra polaridad, desde donde vamos a poder despertar nuestro poder para afirmarnos. La rabia es como si fuese yo pienso mucho, ¿no? en mi niña interna cuando siento rabia y me imagino a esa niña interna rabiosa. Me imagino a mí cuando tenía 4 o 5 años sintiendo mucha rabia, y en realidad cuando conecto con la rabia desde ese lugar soy mucho más capaz de ver que esa niña me está queriendo, me está pidiendo algo, me está queriendo decir que tengo que hacer las cosas de forma diferente, que tengo que impulsarme, que tengo que luchar por lo que quiero, que tengo que ser quien soy, que tengo que afirmarme. Y desde ahí me resulta mucho más fácil aceptar la rabia, me resulta mucho más fácil permitirla, porque veo que en realidad me está ayudando o está queriendo ayudarme a que yo cada vez esté más conectada conmigo y a que cada vez esté más conectada con mi poder personal. La energía de fuego nos lleva a ese impulso, ¿no? A ese impulso vital, a esa voluntad, a ese deseo que nos lleva a avanzar, a abrirnos camino en la vida. Y cuando somos personas, como es mi caso, que nos cuesta trabajo hacer ese movimiento de apertura, de creer en nosotros mismos, de abrirnos camino, de avanzar, tomando como referencia lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que deseamos, es normal que generemos rabia. Por eso es muy importante que veamos la rabia como un recurso más para aprender de nosotros mismos, para saber qué es lo que necesitamos transformar. La rabia es simplemente la polaridad opuesta de la afirmación. Cuando yo no me afirmo, cuando yo no conecto con ese impulso, con ese abrir camino,
lo que voy a hacer es transformar, es llevar ese poder de afirmación, esa energía de fuego que me permite avanzar en la vida, la voy a llevar hacia adentro, la voy a meter en mi interior, por eso es fuego reprimido. Y lo más importante es que sea capaz de no juzgar mi rabia, es que sea capaz de no utilizar, perdón, la mente para relacionarme con ella, porque si yo meto mental, si yo juzgo mi rabia, si yo intento comprenderla, si yo le doy lógica, la racionalizo, si le busco una excusa, si la tapo, si la dejo para otro momento, si hago cualquiera de esas cosas, voy a continuar reprimiendo la rabia. Y eso es peligroso porque al ser energía de fuego, bueno, todo aquello que reprimimos, todo aquello que guardamos, se convierte en algo peligroso porque eh, bueno, a mí siempre digo, ¿no? Esto de que lo que guardas te mata por dentro y sobre todo que no desaparece, se hace cada vez más grande, se convierte en una resistencia que probablemente después nos cueste mucho más trabajo gestionar. Cuando nosotros nos relacionamos de forma honesta con nuestra rabia y no la juzgamos, no la rechazamos, simplemente estamos presentes en lo que está pasando. Y estar presentes en lo que está pasando es estar en contacto con nuestro cuerpo, el percibir que la rabia se está activando en nuestro interior es el primer paso para poder gestionarla. La forma de gestionar esa emoción es entrando en contacto directo con el cuerpo, cerrando los ojos y percibiendo qué es lo que está pasando. Si tenemos un nudo en la garganta, si sentimos, yo cuando se manifiesta la rabia en el cuerpo físico, es como que tengo mucho deseo de apretar los puños, de apretar la mandíbula, y mucho deseo también de gritar. Y mi responsabilidad para con mi rabia es la de permitir que se manifieste. Y cuando digo permitir que se manifieste, obviamente no estoy queriendo decir que escupa mi rabia con otra persona, que me ponga a gritar, que me ponga... Eso no es gestionar la emoción, eso es someterme a esa rabia, es de nuevo no saber gestionarla. Es mi propuesta tiene que ver con responsabilizarme de lo que me está pasando a mí, saber que esa emoción es mía y de darle lo que necesita. Porque cuando hago eso, cuando me permito experimentar la rabia sin ningún juicio, lo que va a pasar es que en cuestión de segundos esa emoción va a cambiar. Cuando yo soy consciente de que estoy experimentando rabia y la dejo ser, y si necesito apretar los puños, los aprieto, si necesito gritar, me pongo un cojín y grito. Eh, Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es honrar lo que está pasando en mi cuerpo. Estoy completamente desconectada del juicio, estoy presente en lo que está pasando y como todo está en constante transformación, como todo se está moviendo, no hay nada que permanezca. En el momento en el que yo llevo mi presencia y mi atención a esa rabia automáticamente se va a transformar y lo que voy a sentir, lo que voy a percibir es que comienzan a despertarse otras emociones diferentes hasta que llego a un estado interno de equilibrio, hasta que soy capaz hasta que he sido capaz de irme a la otra polaridad y de generar armonía. Y para poder hacer eso, simplemente tengo que estar presente. Si necesito, cierro los ojos y estar presente en lo que está pasando. Y si la rabia se activa cuando estoy con otra persona, a raíz de una conversación, de lo que sea, y percibo que en mi cuerpo se está produciendo un movimiento, ese fuego reprimido se está despertando, es muy importante que no deje que ese fuego me arrastre, es muy importante que no escupa en el otro toda mi frustración acumulada, mi rabia, mi ira, y que desde la responsabilidad sea también consciente de que la otra persona simplemente está activando algo que está en mi interior, de lo que yo me debo de responsabilizar y que de lo que se trata es de poder
compartir con la otra persona me estoy sintiendo de esta forma, en este momento estoy sintiendo mucha rabia, me siento muy frustrada, por lo tanto necesito espacio, necesito apartarme o necesito tomar distancia y después gestionar esa emoción por mi cuenta, hacerlo yo sin que ese movimiento afecte al otro, porque repito, cuando simplemente dejamos que la rabia salga y lo hacemos con otra persona y gritamos, entonces es que nos hemos dejado arrastrar por algo que es nuestro y sobre lo que tenemos que ser capaces de ejercer un movimiento y gestionar, ¿no? Eso que nos está pasando. Y la gestión de la emoción, repito, consiste en mantenernos conscientes, presentes, observando el movimiento que se está produciendo en nuestro interior y desde ahí acompañarlo. Si lo que percibo es un nudo en el estómago que me está invitando a, a gritar o que de ahí me lleva a la garganta porque siento un nudo en la garganta, lo que debo de hacer es irme del estómago a la garganta, respirar en esa sensación y observar qué me está pidiendo, porque a lo mejor simplemente por observar esa sensación desaparece o de ahí lo que aparece es llanto. Entonces se trata de, ok, pues ahora me voy a los ojos, siento cómo se están llenando de agua, siento la necesidad de llorar, dejo que sea. Es, eh, es ponernos a un lado y permitir que nuestro cuerpo nos vaya indicando qué es lo que necesita. Es dejar que la rabia, que obviamente contiene información, nos indique el camino de lo que necesita hacer para liberarse. Desde ahí es desde donde vamos a poder conectar con el enorme poder y la enorme capacidad que tenemos para transformar todas esas emociones en poder, en capacidad para impulsarnos, en capacidad para luchar por lo que queremos, en esa energía de fuego sagrado que nos permite impulsarnos desde un lugar muy elevado en esta experiencia. El creer que la rabia es mala, el creer que es importante no tenerla, desde mi punto de vista es un gran error, porque cada vez que nosotros negamos esa polaridad, cada vez que nosotros negamos nuestra rabia, estamos rechazando también nuestro poder de afirmación, estamos rechazando y negando nuestra capacidad para impulsarnos en esta experiencia. Sin embargo, cuando aceptamos que tenemos rabia y aceptamos y entendemos que esa rabia solo es la consecuencia de haber tenido miedo a afirmarnos, a ser nosotros mismos, a impulsarnos desde el lugar adecuado en esta experiencia, entonces vamos a poder ver la rabia como un aliado, como un medio para cada vez conocernos mejor y cada vez estar más alineados con nuestra potencialidad y con lo que realmente somos. Por eso, y más en este momento, en el que, bueno, desde luego yo lo comenté el domingo, yo estoy percibiendo mucha rabia, yo tengo mucha rabia acumulada y mucha frustración y generalmente mi respuesta ante la rabia y la frustración suele ser irme más a la víctima y al drama y ahora estoy teniendo mucho más la necesidad de gestionar esa rabia y esa frustración y lo que está ocurriendo es que se está despertando una parte de mí cada vez más alineada, más con una dirección clara, con más capacidad para poner límites, para afirmarme. Y eso es consecuencia de que estoy permitiendo mi rabia sin juzgarla. Es una parte de mí necesaria, importante, que cumple con una función y que solo es la consecuencia de ese miedo que he tenido durante tiempo para ser yo misma, miedo a ser yo misma, a afirmarme y a cumplirme de alguna manera. Decía, en este momento con el eclipse, ya estamos a nada del eclipse y con esa energía ariana que de alguna manera se nos está invitando a purificar, a que tenga un nuevo equilibrio, el cómo gestionamos la rabia y la frustración, cómo gestionamos nuestra ira es importantísimo, porque desde ahí es desde donde vamos realmente a poder despertar
la polaridad más elevada de la energía ariana, que como he dicho al principio, tiene que ver con nuestra capacidad para abrirnos camino, para impulsarnos en esta experiencia, siendo quienes somos, siendo nosotros mismos. Nada más, espero que, bueno, que tengas feliz eclipse, una feliz luna nueva. Espero que esta información te haya resultado útil. En el cuerpo de este vídeo voy a dejarte información sobre mi curso como a ti mismo. Y nada más. Sí, recordarte que si te suscribes a mi news dominical, en la que todos los domingos envío un inspira, un pensamiento para la semana, vas a poder descargarte de forma gratuita una guía práctica de introducción a la meditación. Para suscribirte a mi news puedes hacerlo a través de mi página web www.almudenamiguelañez.com. Solo con dejarnos tu correo electrónico ya vas a tener la opción de hacer esa descarga. Nada más, hasta el próximo vídeo, te deseo un muy feliz presente.